buenos días, chicos, que tengan un maravilloso día. Continuando con el avance o continuando con las clases del curso de lingüística, con clases virtuales por supuesto, el tema que nos tocaría abordar hoy sería lo que es las funciones del lenguaje, para lo cual estrictamente necesito que ustedes repasen lo que viene a ser el lenguaje humano, que hicimos en la primera balota junto con la lingüística. Así es que, sin más que decir, chicos, empecemos. ¿Qué son las funciones del lenguaje? Las funciones del lenguaje, chicos, fueron esto: Roman Jakobson, así se lee, Jakobson. Este muchacho dijo que las funciones del lenguaje representan los diferentes objetivos y propósitos que se le dan al lenguaje al momento de comunicarnos. O sea, ¿con qué objetivo entablamos esa conversación? Ya sea para pedir algo, ya sea para obtener algo que nosotros deseamos, o ya sea para enviar un mandato, o también para informar, como lo que estoy haciendo en estos momentos, exponer un tema. Entonces, esos objetivos con los cuales se usa el lenguaje, entonces esos son llamados como las funciones del lenguaje. Entonces, los lingüistas estudiaron nuestra forma de hablar y descubrieron que todos los lenguajes cambian su forma y funcionamiento según el objetivo para el que se los utiliza, ya sea el lenguaje articulado o el lenguaje no articulado. Entonces, dependiendo a eso, han nombrado estas funciones del lenguaje. Entonces, las distintas funciones del lenguaje, chicos, entonces hacen énfasis, o sea, tienen una importancia en cada uno de los elementos básicos. O sea, cada uno de estas funciones va a tener cierta importancia en un determinado elemento de la comunicación. Y ya lo hemos estudiado todos los elementos en la anterior clase, chicos. Tenemos el emisor, que es el que produce el mensaje y pone en marcha el proceso de transmisión. El receptor, quien recibe y decodifica el mensaje, entendiéndolo, el que tiene que esto, ¿no? Punto final del proceso. El canal es el medio físico a través del cual se debe enviar el mensaje. Pueden ser ondas sonoras, papel impreso, etc. El mensaje, aquel contenido psíquico que desea compartir a través del lenguaje, ya sea una orden, una emoción, una descripción. También vamos a tener lo que es el código, o sea, la codificación o el idioma que se usa para transmitir ese mensaje, ya sea una lengua hablada, el código Morse, como esta tontería continuará. Referente es de lo que trata el mensaje, es el tema del mensaje. Y por último tenemos lo que es la circunstancia, es el lugar y tiempo donde se desarrolla el acto comunicativo. Entonces ahí tenemos todos los elementos de la comunicación. Entonces, ¿qué nos dice? Que las funciones del lenguaje, o sea, esas 6 funciones del lenguaje que vamos a estudiar, se van a centrar en cada uno de estos elementos de la comunicación. Entonces, las funciones del lenguaje, como ya les he dicho, son 6, chicos. Según lo estableció ¿quién? El que estudió las funciones del lenguaje, Roman Jakobson. Esta otra forma escrito, pero ya, detalle. A ver, un momento, chicos. Ya, esto lo estableció Roman Jakobson, y a través de ellas puede darse cuenta de los límites y las capacidades del lenguaje humano, así como los propósitos y los objetivos con los que podemos usarlo en cualquier ocasión. Ahí tenemos este pequeño cuadrito de lo que, o en cada elemento que se centra lo que es esta función. La función expresiva, que se centra en el emisor, la función poética en el mensaje, la función metalingüística en el código, la función fática en el canal, la función representativa en el tema y la función apelativa en el receptor. Pero para entenderlo mejor este cuadrito, chicos, vamos a estudiar cada uno de las funciones del lenguaje. Así que empecemos con la primera función, la función referencial, o también llamada denotativa, representativa o informativa. Pues, apréndanse cualquiera de esos nombrecitos, puede entrar en su examen. A ver, la función referencial, chicos, es la función que es empleada para mencionar los factores externos del propio acto comunicativo, como lo hemos visto en el cuadrito anterior. ¿En qué se va a centrar? En el tema.
del emisor que permite exponer la realidad de manera concreta y objetiva, o sea, la realidad tal como es, sin sacar segundas acepciones, así, tal como es. Entonces, la función referencial permite verificar la veracidad del mensaje, o sea, que el mensaje sea verdadero, que sea objetivo. Esta es la más importante, es de las más importantes funciones, chicos, y es empleada en el acto comunicativo, ya que nos permite transmitir información y características de todo aquello que nos rodea, es decir, objetos, animales, personas, acciones, acontecimientos, entre otros. Pero ojo, chicos, aquí en esto no va a aparecer lo que es la opinión personal del emisor, solo vamos a informar tal como están los hechos, sin meter nuestra opinión personal, si decir algo está bueno o algo está malo, nada, sino lo vamos a informar tal como está. Ahí tenemos un pequeño ejemplo. El emisor informa: este desgraciado que quiere ser presidente de los Estados Unidos, soy el nuevo presidente de los Estados Unidos. Como ven ahí, chicos, ahí el emisor está informando sin necesidad de estar pensando en que si eso es algo bueno o eso es algo malo, solo está informando, dando a conocer esa información. Entonces, esa es la función referencial o la función denotativa, chicos. Entonces, también podemos decir que consiste en la transmisión de un saber, conocimiento, información sobre objetos o ideas. De allí que sea ampliamente utilizado en los tiempos. Esto, chicos, esta función referencial lo vamos a encontrar mayormente en los textos científicos, ya que estos no tienen permitido exponer opiniones personales en los trabajos de investigación, así que ya están exponiéndose a nivel mundial ya. Entonces ellos van a poner lo que han encontrado, la información encontrada, entonces todo eso, chicos. También podemos encontrarlo en textos periodísticos o en discursos destinados a transmitir algún tipo de conocimiento e información que haga referencia a nuestra realidad, chicos. Entonces esa es la función referencial, también llamada denotativa, representativa o informativa. Y como lo hemos visto en el cuadrito anterior, entonces este se va a relacionar con el tema y a la vez también con el contexto en el que se encuentra el acto comunicativo, ya que tiene que mostrar, tiene que informar la realidad tal cual está en esto, se representa en la realidad, chicos, tal cual esta tiene que ser presentada. Entonces, vamos a estos principales recursos empleados por la función referencial del lenguaje. Ahora, ¿qué son los recursos lingüísticos? Van a ser elementos de nuestra lengua, pueden ser orales o escritas, que se utilizan para dar mayor importancia, mayor énfasis en una expresión. Entonces, ese es un recurso lingüístico, chicos. Entonces, uno de los recursos lingüísticos primarios tenemos los deícticos. ¿Qué es un deíctico, maestro? No te preocupes, desgraciado, aquí te lo explico. Un deíctico van a ser palabras o expresiones que sirven para señalar a aquellas personas, espacios o situaciones a los que se hace referencia quien lo expone. O sea, tenemos ahí nosotros, aquel, allá, estamos señalando. Pueden ser personas, espacios o situaciones mediante esos términos, mediante esas expresiones. Al decir nosotros estamos señalando a un grupo, al decir puede ser una sola persona, aquel a una persona alejada, allá un lugar alejado, hoy el tiempo presente, ayer tiempo pasado. Entonces esos son los deícticos, chicos. Entonces su significado del deíctico, chicos, va a depender del contexto, porque en sí este deíctico no va a tener un significado así por sí solo. Entonces el significado se va a determinar al contexto, ya que solamente puede conocerse en función del hablante, o sea, cómo el hablante está expresándose. Entonces tenemos un ejemplo. Allí, si encontramos esta expresión solita, nos dice algo. Claro, va a señalar un lugar, pero ¿qué lugar? A menos que el hablante pueda señalar con el dedo o con algún elemento, señalar el lugar, ahí recién nosotros vamos a entender, se está refiriendo a ese lugar en específico. Pero si solo tenemos la palabra allí, solo vamos a conocer el lugar, pero no qué lugar. O sea, el lugar puede ser cualquier lugar. Entonces, ese es un deíctico, chicos. Ahora, la interpretación de los deícticos está relacionada a la situación comunicativa. El hablante tiene que demostrar de alguna manera a qué se emiten, a qué se refieren.
para que el interlocutor esté en condiciones de contextualizar su contenido. Es lo que les acabo de decir. Tenemos que esa palabrita por sí sola no nos significa nada, no tiene un contenido, pero si nosotros señalamos el lugar con algún elemento con nuestro dedo, ahí podemos entender a qué lugar se está refiriéndose. Entonces ese es un deíctico, chicos. Otro recurso lingüístico va a ser la denotación, y como ya lo hemos hecho en la semántica, la denotación viene a ser el significado principal, el significado objetivo que poseen las palabras. Entonces, para recordar, chicos, el significado denotativo, ahí tenemos la palabra choro. El significado denotativo puede ser ahí el animal o esa forma de vida, y el otro, si lo mandamos a un significado connotativo aquí en nuestro país, va a significar delincuente. Entonces ahí ya tenemos un pequeño ejemplo de lo que era la denotación y la connotación, algo que ya lo hemos hecho en semántica ya. Entonces este es un recurso lingüístico también que usa lo que es la función de la función referencial, la denotación, porque tiene que referirse a un lenguaje objetivo. También vamos a utilizar lo que son los sustantivos y los verbos. Ahora, los sustantivos ya saben que es la palabra que nombra o designa a un ser, y el verbo viene a ser lo que es la acción que realiza ese ser o el sustantivo. Entonces, estas dos palabritas van a ser de las más utilizadas en esta función, porque permiten dar a conocer la información de manera más objetiva. Una pequeña oración, por ejemplo: el perro café ladra. De esta forma, como están viendo ahí el ejemplo, se está informando que el perro ladra. Entonces ahí podemos darnos cuenta que es de los más utilizados en esta función. También vamos a conocer lo que es la entonación, y como ustedes ya sabrán, hay diferentes maneras de entonar una oración, ya sea interrogativa, exclamativa cuando estamos llamando la atención de alguien, la enunciativa cuando estamos informando. Pero ahí está la palabrita clave, informar, y como ya les he dicho, esta función se refiere a la información. Entonces se va a utilizar lo que es la entonación enunciativa, porque tenemos que informar algo. Mañana es el examen de matemáticas, una entonación enunciativa. Y también vamos a usar lo que es el modo verbal indicativo. Entonces, ¿cómo es el modo verbal indicativo? Se va a caracterizar por expresar acciones concretas, reales, objetivas, verídicas. Entonces, oraciones en modo indicativo: en 2 horas habremos llegado a nuestro destino. Está hablando de expresiones concretas, de expresiones reales, verídicas. Entonces, ese es el modo indicativo, chicos. Seguimos. Y con ese modo indicativo, chicos, esos son todos los recursos lingüísticos que utiliza lo que es la función referencial, chicos. Pasemos a la siguiente función, que viene a ser la función expresiva o emotiva. Expresiva, de expresión; emotiva, de emoción. Entonces ya eso nos da a entender algo, un detalle, ¿no, chicos? Que esta función se va a centrar en lo que son los estados de ánimo, función que se emplea con el propósito de comunicar a un receptor los estados de ánimo, los sentimientos, las emociones. ¿Pero de quién? Del emisor, del hablante. Entonces, la función expresiva o función emotiva suele manifestarse o verbalizarse mediante el uso de la primera persona del singular, o sea, el yo. Ya conocen las personas gramaticales: el yo, tú, él. En plural, yo sería nosotros, tú en plural sería ustedes, él en plural sería ellos. Entonces, esas personas gramaticales. Pero acá nos dice que la función expresiva solo va a utilizar el yo, aunque no exclusivamente. ¿Por qué? Porque va a haber casos en los que el yo no va a no se va a utilizar lo que es la persona gramatical, la primera persona gramatical. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, la función, un ejemplo de la función expresiva: el emisor va a expresar lo que son sus sentimientos. Qué rica, me comería 1000. Ahora, si se dan cuenta, ahí está haciendo uso de la primera persona gramatical. ¿Dónde, profesor? Está de una manera tácita, o sea, de una manera en la que nosotros tenemos que entenderlo. Qué rica, me comería 1000.
Ahora, si yo te digo, ponle a ver el yo adelante del me, ¿qué diría? Yo me comería 1000. Entonces, ¿la oración pierde sentido? No, ¿verdad? Entonces, ahí se está haciendo el uso de la primera persona gramatical. A ver, ponle el tú me comería 1000. O ponle él me comería 1000. Entonces, no tiene sentido, entonces. Ahí solo se utiliza lo que es la primera persona gramatical, pero no exclusivamente. ¿Por qué? Porque va a haber casos. Un ejemplo de esta excepción va a ser la frase qué hermoso es el cielo. Mira, si se dan cuenta, está expresando lo que es un estado de ánimo, de exaltación. Qué hermoso es el cielo. Pero ahí no vemos una persona gramatical. Yo, qué hermoso es el cielo. Tú, qué hermoso es el cielo. Él, qué hermoso es el cielo. Entonces no hay una persona gramatical acá. Solo es una expresión. Ahora, también podemos decir que acude con frecuencia al uso de verbos en modo subjuntivo. El anterior, la función referencial, era en modo indicativo, ya que expresaba oraciones objetivas. En acá el modo subjuntivo va a ser expresiones ideales, chicos, a las interjecciones y a las oraciones exclamativas. Por medio de la función expresiva, el sujeto expresa sus emociones y su mundo interior, lo que incluye sentimientos, deseos, prejuicios, sensaciones y preferencias. Entonces, esa es la función expresiva, chicos. Si el anterior se relacionaba con el referente y el contexto, aquí la función expresiva, como se están dándose cuenta en el ejemplo, ¿en quién se está centrándose? En el emisor. Entonces la función expresiva se va a relacionar con el emisor. Ahora, yo sé que ahorita estarán preguntándose, profesor Marciano, no hemos hecho todavía verbo. Está bien, muchachos, vamos a hacer una pequeña introducción, un pequeño de esto, ¿ya? Pequeño paréntesis. El modo viene a ser las formas verbales, nos informan de la actitud que tiene el hablante cuando está hablando o cuando habla. Esta información depende del modo en que esté la forma verbal. El indicativo, aquí va a presentar hechos reales, seguros y verídicos. Ejemplo, acertó una quiniela. El subjuntivo va a ser expresión de deseo o duda. Quisiera acertar. Y el imperativo va a imperar, o sea, un mandato, va a pedir, expresión de mandato. Ejemplo, adivina el resultado. Entonces, estamos mandando. Entonces, estos son los tres o las tres formas verbales, chicos. Es como un paréntesis para que puedan entender de lo que estamos diciendo, modo indicativo, modo subjuntivo. Ya más adelante se estará haciendo lo que es el verbo, entonces ahí se va a entender mejor. Pero solo esta parte quiero que entiendan para poder entender lo que es las funciones del lenguaje. Ok, chicos, así es que cerramos el paréntesis y continuamos. Siguiente función, la función apelativa o conativa, viene de apelar. Entonces aquí va a ser tipo de función empleada con el propósito de llamar la atención de un receptor para obtener de su parte una respuesta o inducir una reacción. Vamos a estimular a quién, al receptor, al oyente, para que éste pueda generar una reacción, una respuesta. Entonces, recibe el calificativo de apelativa, porque el emisor apela a un receptor, es decir, recurre a una persona esperando de ella capacidad de reacción o de respuesta frente a una determinada situación o cuestión. Ya les he dicho ya. Vamos, el emisor estimula y el receptor tiene que generar una respuesta. Ahí tenemos un ejemplo. Apelativa. El emisor ordena al receptor. Ahí este desgraciado le quiere golpear sus dedos a Bart y le dice: Bart, no te sueltes. O sea, le está ordenando: no te sueltes. Eso es, chicos. La función apelativa o conativa suele utilizar los siguientes elementos: el vocativo, el modo imperativo, ahí está otra vez el modo verbal, el modo interrogativo, las formas gramaticales de las interrogaciones, las exhortaciones, las órdenes, las instrucciones, las amenazas, las peticiones. Entonces, todo esto van a ser apelativos, chicos. Entonces, ya que su propósito es provocar una respuesta o reacción, la función apelativa es usada exhaustivamente por los medios masivos de comunicación, especialmente en la publicidad y la propaganda. Es lo que vemos en la calle. Ahí está. Si el anterior,
la función referencial se refería o se relacionaba con el contexto y el referente, la anterior función que hemos visto se va a relacionar con el emisor, entonces esta función se va a relacionar con el receptor, chicos. Siguiente función, la función fática. Ya estamos viendo cuatro funciones, chicos. La función fática, también conocida como la relacional o de contacto. Entonces, la función fática, chicos, van a ser mensajes que tienen la intención de mantener, prolongar, interrumpir, iniciar, reanudar o finalizar una comunicación o un acto comunicativo. Entonces, la función fática no tiene prácticamente un contenido informativo, o sea, no nos va a informar nada, ya que su objetivo no es transmitir información, sino facilitar el contacto para permitir la transmisión del mensaje. O sea, vamos a llamar la atención del receptor para que pueda captar mejor el mensaje. Por ejemplo, cuando se comprueba que el receptor nos sigue escuchando, ahí este desgraciado, ¿me oyes? O sea, le está haciendo una expresión para ver si le están escuchando, o sea, si todavía está en contacto con él. Entonces, esa es la función fática. En la función fática se va a cerciorar de que el canal de comunicación funciona para llamar la atención del interlocutor o confirmar si su atención se mantiene. Ahí está, palabrita clave. Se va a cerciorar de que el canal de comunicación funciona, o sea, si está funcionando correctamente o adecuadamente el canal. Entonces, dentro del lenguaje fático encontramos formas específicas que ponen en funcionamiento este tipo de función. Veamos las formas. Allá, datito. Este de acá se va a relacionar con el canal. Nuevamente lo voy a repetir aunque sea hasta el final. Función referencial con el contexto y el referente. Función expresiva con el emisor. La anterior función con el receptor. Y esta función con el canal. A ver, las formas del lenguaje fático, chicos. El lenguaje fático consta de varios tipos. Eso sí, todos ellos tienen como intención establecer algún tipo de contacto entre el emisor y el receptor, y no tanto el hecho de transmitir una información concreta. O sea, solo vamos a usar esta función cuando queremos contactar con el receptor, para ver si está escuchándonos o para ver si está en ese momento presente. Entonces, esas pequeñas expresiones, eso es lo que es la función fática. Tenemos la forma de saludo. Entonces ahí, hola. Entonces ahí podemos ver que es el lenguaje que se utiliza para abrir el canal comunicativo. Le indica al emisor que el canal de comunicación está abierto y que se puede comenzar una conversación. Exactamente, cuando tú estás por la calle y te encuentras con tu amigo, no vas a empezar diciéndole o nombrándole la información que quieres transmitirle, como por decirle, vamos, sale un dotita así. No, tienes que empezar con el saludo, ¿no? Hola, entonces ya ahí recién el otro va a decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces ahí tú diciendo así, hoy vamos a ir con dota, así. Ahí recién le estás dando la intro para que puedan entablar una conversación. Ahí tenemos un ejemplo, buenos días, buenas noches, saludos, ¿qué tal? Entonces esta es la primera forma, la forma de saludo. La segunda forma, o sea, una forma de interrumpir o de anular una conversación. Hey, espera un momento. Entonces ahí estamos interrumpiendo una conversación. Entonces este es el caso, o en este caso es el lenguaje que se emplea para interrumpir un mensaje que está siendo transmitido. También se usa para reanudar una conversación o retomar un mensaje que no había sido completado, sino que se había interrumpido. Ahí como el ejemplo, espera un momento, así cuando está hablando el desgraciado, tú le interrumpes, espera un momento, así puede ser una llamada, puede ser alguien que está a la distancia buscando, entonces estás interrumpiendo una conversación. Ahí tenemos un ejemplo, perdón, puede ser de interrupción, espérame un momento, otra vez de interrupción, y para reanudar la conversación, ¿de qué estábamos hablando? Pues ahí estás reanudando, o como te decía, pues estás reanudando la conversación. Entonces, esta es la siguiente forma, la de interrumpir o reanudar una conversación. Ahí tenemos forma de comprobación. Entonces esta forma va a ser para comprobar, este es el lenguaje que usa el receptor.
o sea, el oyente, para hacerle saber al emisor que su mensaje está siendo escuchado y que el canal de comunicación sigue abierto. En estos casos no siempre tiene por qué ser un lenguaje hablado. Te entiendo, amigo, o sea, hacerle saber al emisor que estás prestando la debida atención al mensaje que el emisor está tratando de emitir. Entonces, ahí puede ser un lenguaje gestual, como mirarle directamente y comenzar, entonces también tenemos esas para te entiendas, ¿sí? Tenemos ejemplos, claro, entiendo, te comprendo. Entonces ahí son formas de comprobación que el mensaje está haciendo o que el mensaje está llegando adecuadamente. Otra de las formas de conceder la palabra. ¿Y usted qué opina? Desgraciadito, marcianito. Esta forma se usa para abrir el canal de comunicación con una persona que estaba en silencio en la conversación. O sea, cuando tú te has dedicado a hablar, pero el otro sigue escuchando. Entonces, el momento en el que tú vas a terminar la conversación, va a quedar en mutis. Nadie va a hablar. Entonces, para que puedan seguir con la conversación, tú le vas a decir a la otra persona, le vas a dar una señal para que él continúe con la conversación. Puede ser, ¿y usted qué opina? También puede ser, dime, ¿me copias? Entonces, esas son las expresiones que podemos utilizar para conceder la palabra. Y por último tenemos la forma de despedida. Decir adiós sería tonto, hasta pronto solo será. Entonces, ahí podemos ver una forma de despedida. El emisor usa las formas de despedida para comunicarle al receptor que el canal de comunicación está próximo a cerrarse. Es decir, que la conversación se acabará en los siguientes minutos. Entonces, para que tú puedas decirle y puedas irte tranquilo, le vas a decir adiós, hasta luego, espero verte luego. Entonces, no va a ser tan desgraciado para decirle, ya bueno, ahí queda así, irte sin decir nada más. Estás haciendo mal. Para esto tenemos que dar una señal de que nos estamos yéndonos. Entonces, adiós, hasta luego, espero verte luego. Entonces, esas son las formas de despedida. Entonces, esa es la función, chicos, fática. Ahora, la función fática también va a tener recursos lingüísticos. O sea, esos elementos que nos van, o esos elementos de la lengua que nos va a ayudar a dar más importancia a la expresión. Entonces, ahí vamos a tener lo que son los saludos nuevamente. Entonces, ¿cómo es esto de los saludos? Tú cuando estás hablando con celular y para saber que el otro te está escuchando, no te vas a poner a hablarte como loro, ¿no? Así, sino tienes que comprobar que el otro está ahí presente. Entonces ahí podemos usar la forma de saludo, decirle hola, alguien está en casa, así como podemos ver en la imagen. Entonces los saludos se usan tanto para abrir un canal de conversación como una expresión sin intención comunicativa, o sea, sin empezar un acto comunicativo, solo para saber si el otro está presente o no está presente. Por ejemplo, en muchas ocasiones usamos el hola cuando no escuchamos bien o para comprobar si nos oyen desde el otro lado del teléfono. No siempre se busca una contestación al saludo, y como les acabo de decir en el ejemplo. Entonces, solo para comprobar si el otro está presente o no, entonces nosotros en forma de saludo, hola, ¿estás ahí? Esa sería una forma, la forma de saludos, un recurso lingüístico. El siguiente recurso sería preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda? O sea, para saber si de verdad están prestando la debida atención. Entonces, normalmente en el lenguaje fático, cuando se realiza una pregunta, no se busca siempre una respuesta literal, o sea, que te digan sí o no, sino te van a responder con lo que ellos creen que es su duda. Entonces, por ejemplo, en el caso de la pregunta, ¿alguien tiene una duda? No se espera que alguien diga sí, sino que exponga la duda que tiene directamente. O sea, hablarle de la duda. Ese sería otro recurso. Y el último recurso sería el uso de la segunda persona gramatical. Por ejemplo, ahí me escuchan, me oyen. Entonces, ahí ustedes me están diciendo, ¿pero dónde está la segunda persona gramatical? Ya les he dicho, ¿cuáles son las personas gramaticales? Yo, tú, él. En acá no vas a decir tú, ¿me escuchan? Así, no. Entonces, ella se está refiriéndose a un grupo en plural. Entonces, ahí tenemos que usar la expresión en plural. Ustedes me escuchan, ustedes me oyen. Ahí está, se está haciendo el uso de la segunda persona gramatical, claro, está de forma tácita.
Entonces, en el lenguaje fático es bastante común escuchar la segunda persona para intentar establecer la comunicación con otro. ¿Me escuchan? Es una de las más usadas en este sentido. Eso es todo lo que es la función fática, chicos. Ahora tenemos lo que es la función metalingüística. Ahora, la función metalingüística, chicos, se refiere al uso del lenguaje para explicarse a sí mismo. O sea, ¿cómo es eso, profe? O sea, es como que nosotros somos seres humanos. Entonces, nosotros, al ser seres humanos, explicamos nuestra característica de seres humanos con nuestra manera de expresarnos, chicos. O sea, acá, mira, es decir, para explicar el código de la lengua, en otras palabras, es el lenguaje que usamos para describir y reflexionar sobre la propia lengua. Ya les he dicho ya, si nosotros somos seres humanos, entonces explicamos cómo han nacido los seres humanos. O sea, estamos hablando de nosotros mismos ahí. Entonces es lo mismo, en la función metalingüística vamos a utilizar el lenguaje para hablar del mismo lenguaje. Entonces esta función se usa frecuentemente tanto al nivel oral como escrito, cuando se pretende explicar el código de la lengua, su forma y su funcionamiento. Entonces ahí, mira, cuando se usa la lengua para hablar de ella misma, o sea, cuando nosotros estamos estudiando lo que es comunicación, estamos haciendo uso de la función metalingüística. ¿Por qué? Porque estamos haciendo uso de la misma comunicación para hablar de la comunicación. Estamos haciendo uso del mismo lenguaje para hablar del lenguaje. Estamos haciendo uso de la lengua para hablar de la misma lengua. Entonces, esa es la función metalingüística. Entonces, esta función aparece claramente cuando el lingüista comunica sobre la estructura y funcionamiento de la lengua. Entonces, esa es la función metalingüística. Y esta se va a relacionar con el código. Ya saben qué es el código, ¿cierto? Es el sistema que nosotros utilizamos para poder o lograr que los demás nos entiendan a nosotros mismos. Y por último, chicos, tenemos lo que es la función estética o poética. Ahí ya lo dice claramente. Estética o poética puede ser belleza de las palabras, en poesías, por ejemplo. Entonces, se basa principalmente en la forma del mensaje, en los estilismos empleados y en los recursos literarios, ya que el objetivo principal de esta función poética es la de dar mayor énfasis, mayor importancia a la información que se transmite y embellecer el mensaje para que su impacto sea mayor. Esto lo vemos mayormente en lo que son los poemas, la literatura. Entonces, este tipo, como ya he dicho, se suele usar principalmente en la literatura, tanto en la literatura escrita como en la literatura popular. ¿En qué formas encontramos esta función? Ahí tenemos la función poética, chicos, cuando se elabora un mensaje bello o literario. Déjame que me hunde en el océano de tu belleza. Entonces, ahí estamos haciendo uso de la función poética. Esta función se va a relacionar con el mensaje. Como ya te he dicho ya, ¿a quién se le está dando el embellecimiento? Al mensaje, para que pueda generar mayor impacto en el receptor. Entonces, ¿en qué formas encontramos esta función, chicos? Es la pregunta que siempre nos hacemos. No siempre, pero nos estamos haciendo. Lo vamos a encontrar en la novela, el cuento, la poesía, las fábulas, las leyendas, los refranes o hasta en las mismas adivinanzas. Son algunos de los ejemplos donde podemos encontrar este tipo de función del lenguaje, chicos. Ahora, la función poética, chicos, ojito, destaca entre los demás elementos de comunicación. Lo importante no es lo que se dice, sino cómo lo dice. No es exclusiva. Ya, mira, ahí habrán visto función poética, al toque se piensa, ¿no?, en la poesía. Pero chicos, esto no es exclusiva de la poesía, porque lo podemos encontrar en mensajes publicitarios o políticos, técnicas para enriquecer la belleza por medio de la palabra. Entonces, chicos, estas es todas las funciones. Ahora sí podemos entender mejor lo que es nuestro cuadrito, ¿o no? A ver, un momento, chicos. Bastante shade.
Ahí está. Ahora sí podemos entender mejor nuestro cuadrito, ¿no, chicos? La función expresiva que se centra en el emisor, porque este es el que expresa sus emociones, es el que habla de sus emociones para que el receptor pueda entenderlo. Entonces la función expresiva se centra en el emisor. La función poética se va a centrar en el mensaje, de cómo enriquecemos el mensaje, cómo lo embellecemos ese mensaje. Entonces el código va a hablar del mismo mensaje, o sea, cuáles son los recursos lingüísticos que se está utilizándose para embellecer ese mensaje. O sea, puede ser la retórica, entonces esos recursos lingüísticos que se utilizan. Entonces esa es la función metalingüística. Podemos hablar de la función fática, o sea, del canal. Cómo esto, si nos está escuchando bien o no nos está escuchando, o si es una conversación adecuada, ahí estamos haciendo función fática. La función representativa, o sea, de qué trata el mensaje, el tema, o también puede ser en qué contexto se encuentra toda esa o ese acto comunicativo. Y por último tenemos lo que es la función apelativa, o sea, el receptor, estamos generando o no algún mandato hacia el receptor. Entonces, ahí tenemos todas estas funciones, ya se entiende mejor este de acá, chicos. Y con esto, chicos, serían todas las funciones del lenguaje. Entonces, chicos, con eso damos fin a lo que es las funciones del lenguaje. Espero que lo hayan entendido. Cualquier pregunta háganlo al WhatsApp. Y hasta la próxima, chicos.